Tomen asiento, hermanos y amigos. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Éxodo y dentro del libro de Éxodo estamos en los mandamientos, Éxodo capítulo 20. Y vamos haciendo una serie de los mandamientos y algunos mandamientos toman más sermones que otros. Podríamos decir que también tenemos una serie del día de reposo, que es el cuarto mandamiento. Hoy vamos a continuar hablando de este tema que es bastante instructivo porque, como hemos mencionado anteriormente, este es el mandamiento olvidado o el mandamiento descuidado. De los otros mandamientos se puede decir que en su mayoría, principalmente de la segunda parte de la ley, hay una conciencia general. Pero muchos van a pensar que el mandamiento acerca de acordarnos del día de reposo y santificarlo, que no está vigente. Bueno, hemos visto a lo largo de estos sermones la importancia de la ley moral de Dios y de observar este día, porque es un mandamiento del Señor que sí está vigente. La ley moral de Dios no fue abrogada. La ley moral de Dios permanece. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Vamos a hacer la lectura. Éxodo 20, leo yo los primeros 2 versículos y luego leemos los mandamientos juntos. Dice así la palabra del Señor: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Este es el cuarto mandamiento. Hermanos, debemos siempre hacer un esfuerzo por pensar si las exposiciones de la palabra están afectando nuestra vida y se están viendo cambios por la palabra predicada. Si no, de nada va a servir que vengamos y que estemos aquí y entre por un oído y salga por el otro y no haya ningún cambio en nuestra vida. Yo pienso que hemos considerado varias cosas que nos motivan a cambios. En lo personal, el estudio de la palabra para mí ha sido de gran exhortación y de ánimo para el crecimiento y la mejora de la práctica en la observancia de este día. Y espero que para ustedes también. Hemos considerado en los sermones anteriores la importancia de prepararnos para este día, porque es un día
consagrado, es un día sagrado, es un día especial. ¿Y cómo hacemos para prepararnos? Nos preparamos ya desde el día anterior, siendo conscientes de que este día es un día que va a ser puesto aparte para el Señor. Dejamos los asuntos cotidianos, los trabajos, los entretenimientos, las tareas normales, ordinarias de la vida, para enfocarnos en que en este día vamos a reunirnos, vamos a congregarnos, vamos a recibir el mensaje de Dios. Y hablamos de la importancia de prepararnos con la lectura de la palabra y con la oración. Espero que muchos de ustedes en este día se hayan levantado conscientes de lo que hablamos en los sermones anteriores y hayan dicho, tengo que leer la Biblia antes de ir a la iglesia. Y no calmar la conciencia y decir, de por sí en la iglesia van a hablar de la Biblia. Tengo que orar antes de ir a la iglesia. Y no pensar, bueno, en la iglesia oramos. No. La adoración del día del Señor, o del Señor en su día, debe ser una adoración pública, sí, correcto, este es el día en el que debemos congregarnos y como dice el versículo de memorización, no dejarnos de congregarnos porque eso es una mala costumbre. Pero también es una adoración privada. Entonces buscamos al Señor de manera personal, por la lectura de la palabra y por la oración, y eso nos va a ayudar para que cuando vengamos a la iglesia tengamos una mejor condición para poder recibir la enseñanza y para poder adorar al Señor. Entonces llegamos aquí al culto y si venimos en ese espíritu de oración que inició en la mañana y que ya fue preparado en los pensamientos desde el día anterior, que ya no hay, nos ocupamos de las tareas para que no nos absorban las tareas en este día. ¿Verdad? Ya no estamos, eso ya lo superamos, ya quedó en la planificación desde antes y ahora es el día del Señor y venimos porque oramos en la mañana, leímos la palabra en esta mañana y llegamos en ese espíritu de oración y ojalá en ese tiempo aquí que lleguemos podemos orar con algunos hermanos o las hermanas, ¿verdad? Aún más oración, eso es lo que la Biblia nos manda, que abunde la oración, que abunde la palabra y también en el momento donde nos vamos a exponer a la palabra, o en el momento donde vamos a adorar al Señor, como lo hicimos en esta mañana, en ese momento que dice el que preside, vamos a tener un momento de oración silente para que usted busque a Dios de manera personal. Luego lo vamos a hacer de manera corporativa. Es un momento sagrado, es el culto a Dios. Y aquí entonces en el culto adoramos a Dios y lo hacemos por medio de las canciones, lo hacemos por medio de las oraciones públicas, aunque hay alguien que está orando en una oración pública y usted en un sentido no es pasivo porque no lo está haciendo con su voz, pero usted se suma a esa oración del que preside, dice amén en su corazón o dice amén en voz alta, porque quiere adorar a Dios por medio de cada una de las partes de la liturgia o de los elementos que componen el culto. Oramos a Dios por las ofrendas que depositamos en el arca, oramos a Dios cuando escuchamos, adoramos a Dios cuando escuchamos la palabra leída, alguien la está leyendo, pero usted sigue con su vista y está tratando de absorber, de meditar. Está adorando a Dios. Eso debemos entender. Adoración no es como muchos han llevado a cambiar el término como un estilo musical, ¿no? Esta es música de alabanza, esta es música de adoración. Y para muchos adoración es música. No es eso adoración. Adoración es una vida que hace la voluntad de Dios en todo momento, pero especialmente se derrite en la búsqueda de Dios cuando está en conjunto con sus hermanos en adoración pública, se eleva hacia el cielo, queriendo honrar a Dios, queriendo reverenciarlo, dándole gracias, exaltándolo y obedeciéndole. Y llega luego el momento que podemos decir que es, en un sentido, el más especial, porque aunque Dios nos ministra
en los himnos que cantamos, como recién cantábamos la palabra, ¿verdad? Cantábamos las palabras de Dios, ¿verdad? Si mi pueblo, nosotros somos el pueblo, pero cantamos la misma palabra de Dios como si nosotros recitáramos lo que Dios le dice al pueblo. Si mi pueblo se humillare, yo oiré. Es Dios el que nos dice eso a nosotros. Somos edificados cuando cantamos himnos que son de acuerdo a la palabra de Dios. Somos edificados cuando escuchamos la palabra leída. Somos edificados o participamos con gozo al dar a Dios en nuestras oraciones, expresiones de alabanza, al dar a Dios de nuestras ofrendas. Pero llega el momento que podemos decir que es el clímax de la adoración, que es cuando vamos a escuchar la palabra que trae el siervo de Dios que se para aquí para exponer la palabra predicada. Entonces debemos ser una congregación, una iglesia que tiene expectativa por la palabra, que tiene expectativa por el mensaje que Dios va a traer. Y eso se percibe en algunas congregaciones más que en otras, y de algún modo habla del entendimiento y de la madurez que esa congregación tiene acerca de la adoración pública. Yo he ido a algunas iglesias donde he tenido la oportunidad de compartir la palabra, y me ha llamado la atención eso, que se acercan varias personas en distintos momentos y dicen: hemos estado orando por lo que Dios nos va a comunicar con su predicación. Hemos estado orando por la predicación, hemos estado orando por la salvación de personas en el culto. ¿De qué me habla eso? De que estas personas no vienen aquí para sentarse, como decir, a ver qué me dan hoy, a ver qué recibo. Tienen un entendimiento de que es un momento especial en el cual Dios va a estar presente y va a utilizar a su siervo para traer un mensaje, para alimentar al rebaño, para llamar a las ovejas que están perdidas. Y no por el siervo de Dios en sí, que puede ser uno u otro, sino por la obra de Dios, por la manera en la que se va a mover el Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Tenemos la promesa de la presencia de Cristo entre nosotros. Aunque no le veamos, hermanos, es una promesa de su palabra y debemos creerlo. Cristo está en medio de su pueblo reunido. Pero no debemos ignorar que también el Espíritu de Dios está obrando. Sin el Espíritu de Dios no podríamos adorar. Por eso el Espíritu de Dios obra en nosotros y entre nosotros, trayéndonos luz, discernimiento, generando en algunos convicción, llevándolos al arrepentimiento. Y eso es lo que clamamos, que haya salvación. No va a haber salvación si el Espíritu de Dios no trae a las personas a la vida espiritual. No va a haber salvación si el Evangelio no es predicado. Necesitamos entender esto. Es la gracia de Dios, utilizando su palabra, el medio de la predicación, el Espíritu de Dios rescatando a los pecadores, dándoles vida espiritual para que respondan a aquel que murió en la cruz en obediencia y fe. Ahora, debemos ser conscientes de problemas que se presentan en el culto. Dos problemas que tomamos en referencia de este expositor Thomas Watson, que menciona, y me parecieron bastante importante de mencionar, el problema de las distracciones y el problema de la somnolencia. Entonces vamos a considerar hoy el primer problema, el de las distracciones. Realmente, hermanos, yo nunca había llegado a dimensionar cómo esto es una batalla espiritual tan grande en la vida del creyente. Pienso que en todos, o quizás en la mayoría, ojalá haya alguno que diga, no, yo realmente no he tenido problema con eso, pero pienso que todos somos exhortados a considerar esto con suma atención. Vamos a ser exhortados por Dios y su palabra a pensar que muchas veces hemos estado aquí en el culto distraídos. Puede ser un impedimento que nos permita recibir toda la bendición del Señor. Hay impedimentos
para acercarnos a Dios. El apóstol Pablo era consciente de eso y cuando le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 7:35, lo leo, dice así: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. El apóstol Pablo había detectado un impedimento para que ellos se acerquen a Dios, por eso se dedica a enseñar sobre esos temas. Bueno, aquí puede haber otro impedimento, el impedimento de las distracciones. ¿Usted ha escuchado esa frase de que cuando uno tiene mucho trabajo y está muy cargado con el trabajo y con las preocupaciones, dice que cuando llega a la casa tiene que dejar todas las preocupaciones afuera y entrar a la casa, ¿verdad? Porque si no, afecta a toda la familia. ¿Escuchó esa frase? Bueno, algo parecido deberíamos hacer también nosotros cuando venimos a la casa del Señor. Debemos dejar afuera todas nuestras preocupaciones terrenales, nuestros pensamientos distractores y decir: yo vengo aquí a escuchar lo que el Señor tiene para mí. No puedo venir aquí a contaminar mi mente con todas esas cargas de las semanas, esas distracciones o esos problemas. Vengo aquí para escuchar, para recibir lo que el Señor tiene. Porque hay distracciones que van a impedir mi devoción. La mente se deja llevar muy fácilmente por pensamientos triviales y se desvía del asunto sagrado al cual hoy debe dedicarse. Y el problema no está solamente en la mente, está en el corazón. Y es difícil lograr que un corazón distraído se concentre. En estos últimos días, seguramente productos de la lluvia, aparecieron en mi casa muchas ranas, ranitas pero muy pequeñitas. Y uno las quiere atrapar y saltan muy alto. Bueno, a veces pareciera que nuestros pensamientos están saltando de un lado a otro en el mismo tiempo del culto. Quizás su vista está puesta en el predicador, pero en su mente va saltando de un lado a otro y no logra concentrarse. Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, debemos ser conscientes de una presencia especial de Dios. Si en la antigüedad era una gran ofensa que alguien que estaba frente al rey estuviera distraído, nosotros deberíamos también pensar que no nos gusta cuando estamos hablando algo con alguien y que esa persona está distraída. Uno percibe eso, quizás por la forma en la que responde o porque mira para otro lado, porque no se concentra. Bueno, pensemos que Dios está presente hoy. Dios dijo al profeta Jeremías sobre el pecado de su pueblo. Dice: aún en mi casa he hallado su maldad. Vea, esto puede pasar también hoy. Si Dios halla en su casa, en el mismo culto, maldad en nuestros pensamientos. El Señor podría decir: mientras están allí en el culto, mientras oyen mi palabra, he hallado maldad porque no son sinceros con su atención, porque sus pensamientos divagan. Ahora, ¿de dónde vienen estos pensamientos terrenales que nos distraen al escuchar? Podríamos mencionar rápidamente 3 fuentes. La primera es cuando hay distracciones que son causadas por otros, por otras personas o por otras cosas. Nosotros hablamos mucho aquí de la importancia de tener un culto serio, solemne, ordenado, porque es algo sagrado. Y hay otras personas que van a otras iglesias y están acostumbrados, ¿verdad?, a otro tipo de música. Hay muchas iglesias donde tristemente hay mucho desorden. Entonces, algunas personas que tienen esa costumbre van a llegar aquí y van a decir: uy, pero qué apagados que son, qué muertos que son. No están entendiendo. Para nosotros eso no es estar apagados o estar muertos. Esto es el orden, la solemnidad, porque estamos ante el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Creador. Llegamos con un santo temor. Y otras personas van a decir: qué bueno, estaba cansado de tanto desorden. Yo ahora sí quiero aquí escuchar, aprender. Qué importante, qué bueno. Ahora debemos
Entonces pensar, el orden es un factor importante para que no haya distracciones. Yo no sé cómo hacen en esas iglesias con tanto escándalo para poder concentrarse y adorar a Dios. En todo caso, cada uno lo hará a su manera, pero no parece ser algo correcto a la luz de la palabra. Pero también puede haber otras distracciones y debemos esforzarnos nosotros para no causar tropiezos. Si llegamos tarde a la iglesia, cuando todos están allí atentos escuchando la palabra, estamos siendo de tropiezo para otros. A veces los niños nos causan distracciones, ¿verdad? Debemos ser misericordiosos y compasivos. Sabemos que los bebés lloran, ¿verdad? Que los niños a veces tienen desobediencias. Los padres luchamos, es una gran congoja que los que hemos tenido niños pequeñitos, ¿verdad? Cuando se están mal portados, nos apena tanto causar distracciones. Pero queremos que ellos estén en el culto, queremos que ellos se expongan a la palabra predicada, queremos que Dios les salve a temprana edad. Tienen que aprender a comportarse, sí, ellos también deben aprender el orden, ¿verdad? Deben aprender a ser respetuosos, tienen que hacer un esfuerzo por comportarse. No vamos a permitir que un niño haga cualquier desastre o grite, ¿verdad? Estamos más bien entrenados para que cuando un niño está un poquito incómodo, ya parece que pasa a cierto nivel, entonces el papá, la mamá lo lleva afuera, lo calma, ¿verdad? Luego vuelve. A veces no son los niños, a veces puede ser el sonido, los micrófonos, a veces ruidos externos. Yo recuerdo cuando estaba en la iglesia de Los Lagos, en los primeros años, había una fecha, no sé cuál es, una de estas fechas patrias donde salen con los tambores y, ¿verdad? Y hacen todas las marchas y pasaban por ahí, por la calle. Era un distractor, era, ¿verdad? El pastor nos decía, hermanos, hagamos un esfuerzo hoy, tratemos de concentrarnos, pero pasaban ahí en la pura calle. En Barranca, recuerdo que estábamos en la pura carretera, ¿verdad?, que conduce de Barranca a Punta Arenas. Pasaba la picapcita esta vendiendo huevos, juntando chatarra y todo, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que dice. Eso es algo bastante incómodo cuando uno está queriendo adorar a Dios. Pero hermanos, demos gracias al Señor. Vean, estamos aquí, tenemos el aire acondicionado, tenemos puertas, estamos cerrados, o sea, podemos concentrarnos. Aún así, hay tropiezos, porque para muchos el aire acondicionado va a estar muy frío y para otros va a estar muy caliente. ¿Y qué hace la mente? Vuela y no pone atención a lo que debemos poner. Entonces, pensemos en todas estas cosas porque de fondo hay asuntos espirituales. Debemos prevenir. Si usted es de los que tiene frío, tráigase su abriguito. Si usted tiene calor, póngase donde el aire está prendido, en los laterales, ¿verdad? Acá no pega mucho, allá sí pega. Pero debemos procurar prever todas esas cosas porque yo no quiero que esos asuntos externos generen distracción. Es más, hasta las cosas que parecen más santas pueden distraernos. El servicio puede distraernos. Aquellos que están sirviendo durante este tiempo, quizás están con el audio, con el videobin, se pueden distraer. Los diáconos que a veces tienen que estar atentos a ver qué hay que hacer, se pueden distraer porque están pensando en lo que deben hacer y no están su mente y su corazón en la palabra del Señor. Con el refrigerio, debemos hacer un esfuerzo por esto, hermanos. Preparar el refrigerio de modo tal de que cuando está el culto, ¿verdad?, o la escuela dominical, estemos ya sentados escuchando. Porque si bien todas esas cosas son buenas, no pueden robarnos lo más importante, que es que adoramos a Dios cada vez que nos exponemos para recibir su palabra. Porque si no, nos vamos a excusar fácilmente en las distracciones. Y créame que yo entiendo a una madre que dice, no pude prestar atención porque mis hijos estuvieron terribles. Pero no se conforme con eso. Haga su esfuerzo por seguir trabajando en sus hijos como una madre debe hacer, como un padre debe hacer. Pero no se justifique diciendo, no pude prestar atención. Tiene que seguir esforzándose para que su mente esté en la palabra, porque usted adora a Dios por medio de esta adoración
corporativa del culto a Dios, y si simplemente hay agentes externos que la sacan de la adoración, usted puede decir, bueno, cumplí, fui, estuve en la iglesia, pero no escuché. Bueno, no adoró. Si no se concentró, si Dios no le alimentó, va a haber un problema allí. Va a carecer de ese medio de gracia que el Señor le provee. Ahora bien, en segundo lugar, y estas dos cosas van a estar relacionadas en alguna medida con la primera. Hablamos de agentes externos que nos distraen. Pero también muchas veces esos pensamientos distractores vienen en parte de Satanás. El diablo también debe estar presente en muchas asambleas. Él no es omnipresente, pero si no está él presente, por lo menos va a enviar a alguno de sus secuaces, porque quiere impedir la adoración. Él quiere ser adorado. Y si él puede tentarle a usted para que aún estando aquí en la casa de Dios usted le adore a él lo va a intentar. Porque él quiere ser adorado. Él no quiere que la adoración sea exclusiva para Dios. Si él no puede impedirle oír, ¿sabe qué va a hacer? Le va a impedir escuchar. Porque oír y escuchar no es lo mismo. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. Recordamos que el diablo estaba entre aquellos que se presentó ante Dios cuando fue la situación de Job, ¿recuerdan? Él se presentó ante Dios. ¿Por qué? Porque él quiere hacer su maldad. Él es el que quiere causar una distracción y que promueve los pensamientos vanos. Si pudiera usted traer todo el mal sobre su vida, lo haría. Y si con eso logra distraerlo de Dios, apartarlo de la iglesia, sacarlo de la adoración, él lo va a hacer. Pero solamente si Dios le permite. Él quiere que la palabra de Dios sea infructuosa y de eso tenemos mucha base bíblica. ¿Recuerdan usted la parábola del sembrador? Él quiere arrebatar la semilla que cayó allí, rápido llevárselas como las aves. Y si brota, quiere ahogarla con los espinos. Ahora piense, cuando usted tiene un llamado telefónico importante, ¿no le incomodan las distracciones? Si hay ruido a su alrededor. Yo recuerdo eso en mi casa paterna, eso era muy particular. Tengo mis años, ustedes sabrán, en una época donde el teléfono era con cable, ¿verdad? No había celulares. Y entonces, sonaba, atendían el teléfono y si alguien estaba ahí haciendo ruido, venía una regañada terrible, ¿verdad? De mi mamá, de mi papá. Mi hermano, recuerdo que cuando hablaba por teléfono, hasta cuando hablaba por celular, aumentaba su volumen por lo menos 3 veces. Yo decía, ¿pero por qué grita? Bueno, porque quiere concentrarse y quiere oír lo que el otro le dice. A mí me ha pasado de estar tomando algunas clases de seminario por Zoom o algo así, y que los niños hacen ruido y es difícil. Entonces debemos pensar cuán importante es que podamos concentrarnos, pero también no causar que otros se distraigan. El enemigo va a querer acusarnos. Primero quiere hacernos caer. Si no nos hace caer, no nos puede acusar. Primero nos quiere hacer caer y después que nos hace caer, nos va a querer acusar. Un ejemplo de eso es cuando pasó todo el sermón y sus pensamientos no fueron los correctos. Si usted no prestó atención, o cuando su análisis y su consideración de las palabras expuestas no fueron espirituales, sino carnales, entonces él va a acusarle. Como dice la Escritura en Zacarías 3:1, el sumo sacerdote Josué estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás va a acusarle en su pecado. Por eso necesita los medios de gracia. Por eso tiene que estar usted prevenido para poder adorar a Dios,
para poder defenderse del maligno. Para eso necesita la palabra, para eso necesita la oración. ¿Cómo va a hacer si el enemigo le pone tropiezo? Ahora, no lo culpemos solamente a Satanás. También los malos pensamientos provienen de nosotros mismos. Provienen de un ojo errante. Dicen que un ladrón puede entrar fácilmente a una casa por la ventana. No sé por qué los ladrones eligen las ventanas más que las puertas. Así también nuestros ojos son como ventanas de las cuales también pueden provenir malos pensamientos. Dice Eclesiastés 5:1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Así como se nos mandan que guardemos nuestros pies cuando entramos a la casa de Dios, también debemos hacer un pacto con nuestros ojos para no distraernos mirando otras cosas. Pero consideremos que los pensamientos, si bien pueden ser motivados por lo que vemos, surgen del corazón. Los pensamientos vanos son como una erupción volcánica de esas grandes que tiran las bolas de lava y donde eso cae, quema todo lo que toca. Dice la Biblia en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Ahora, entiéndanme, cuando estamos hablando de malos pensamientos, no pensemos que los malos pensamientos son solo cosas macabras, ¿verdad? Son andar asesinando gente, ¿verdad? O inmoralidades terribles. No, hay muchos malos pensamientos que pueden ser catalogados como banalidad, como trivialidad, como cosas que no tienen sentido o como cosas que simplemente el diablo va a utilizar o de su propio corazón va a tropezar para apartarle de la adoración. Quizás está pensando en la belleza de la mariposa que voló en su casa ayer, pero eso no es la adoración que Dios quiere. Algunas veces nos sentimos mal del estómago, ¿verdad? O del colon y nos da dolor de cabeza. ¿Qué ha pasado? Los malos pensamientos vienen del corazón. Los pensamientos distraídos, cuando nos debemos exponer a la palabra predicada, generan en nosotros un hábito pecaminoso. Son pensamientos que justo al exponernos o al oír aparecen, pero no son pensamientos de no oír, porque usted está oyendo aquí. Son pensamientos, tampoco es no escuchar, porque quizás está escuchando, pero son pensamientos que toman algo y se disparan para el lado incorrecto. El pastor está predicando de la parábola del sembrador y usted se acuerda de la mata que tiene en su casa que no sembró. Escucha de la semilla y recuerda el videíto de YouTube que le dice que la semilla de calabaza es buena para que no le dé problema de próstata. O piensan que el árbol que produce mucho fruto, la semilla que produce mucho fruto, usted se acuerda de la dieta de la fruta para su salud. Esto nos puede pasar porque estamos tan acostumbrados a pensamientos divagantes. En otros momentos, quizás no podríamos juzgarlos como pecaminosos, pero pareciera ser que en este momento es inevitable pensar en ellos. Y minimizamos la maldad que eso implica. El día del Señor, queridos hermanos, es revelador de nuestras debilidades. Piensa en esto. Preste atención a sus pensamientos en este día, porque ellos le van a hablar de usted. Algunos pasan este día con pensamientos de culpa persistente. Desde que vienen a la iglesia se sienten con culpa.
Y es el Espíritu de Dios que le recuerda que hay pecado en su vida. Quizás no está batallando en el poder del Espíritu de Dios. Quizás no está apropiándose de los medios de gracia. Quizás está en derrota. Y desde que llega aquí, ante la presencia de Cristo y del Espíritu Santo obrando, lo que usted siente son pensamientos de culpa. ¿Cuándo voy a cambiar? ¿Cómo puedo hacer para cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Dios no me quiere, Dios me perdona, Dios no me acepta, Dios me acepta. Y ahí vive. Querido hermano, hermana, el que lucha con las prioridades en los otros días de la semana, prioridades sobre el trabajo, sobre el ocio, sobre la pereza, sobre las fallas en el carácter. También va a luchar con los pensamientos en este día cuando la palabra de Dios se expone, ya sea porque se distrae o porque tiene culpa. Y vean lo que alguien dijo, qué interesante. Un hábito es como una segunda naturaleza. Dice la Escritura en Jeremías 13:23. ¿Puede el etíope cambiar su piel o el leopardo sus manchas? Entonces, ¿también podéis hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal? Si alguien lucha con la lujuria, no será extraño pensar que también vengan a su mente los pensamientos aún cuando la palabra es predicada, en forma de tentación o en forma de culpa. Que no pueda mirar a otros en la iglesia con ojos santos. El que no administra bien su tiempo, ¿cómo usará bien su tiempo en el día del Señor? El que está acostumbrado a las malas compañías no sabe cómo salir de ellas. Y los que tienen pensamientos vanos que le hacen compañía toda la semana no van a saber cómo librarse de ellos en el día del Señor. Permítanme mostrarles cuán malos son estos pensamientos vanos que distraen el oír y o el escuchar. Número 1. Tener el corazón distraído es incredulidad práctica sobre la omnisciencia de Dios. Dios lo ve todo. Nuestros pensamientos hablan más fuerte a sus oídos que nuestras palabras. Cuando pecamos con pensamiento estamos ignorando la omnisciencia de Dios, como si Él no conociera nuestros corazones o no escuchara de manera audible nuestros pensamientos. Dijo Job al final del libro 42:2, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Algunos incrédulos viven de esta manera, como si Dios no los viera o como si Él no los llamara a cuentas. Y algunos creyentes, o la mayoría de los creyentes, van a ser conscientes de que Dios todo lo ve, pero sin embargo van a minimizar esa omnisciencia de Dios aplicado a sus pensamientos. Creen que Dios todo lo sabe, pero en la práctica son incrédulos porque luchando con esto no cambian. Como es un pecado secreto, un pecado privado de la mente, puede que alguno sea incrédulo en ignorancia, pero si ahora se expone a la palabra de Dios, ya no es más ignorante de eso. Dios sabe lo que usted piensa. Dios sabe lo que usted medita mientras está escuchando la palabra. No ignore la omnisciencia de Dios. En segundo lugar, dar paso a pensamientos errantes es hipocresía. Pretendemos oír lo que Dios dice, pero nuestras mentes están en otra cosa. Presentamos a Dios nuestros cuerpos, pero no les damos nuestros corazones. Y Dios ha reprendido, Jesús en el Nuevo Testamento, y lo vemos aún en el Antiguo Testamento. Isaías 29 dice: este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y Jesús repite esas palabras. Eso es tratar falsamente a Dios. Los pensamientos vanos durante la predicación revelan falta de amor a Dios. Si lo amamos sinceramente, escucharíamos sus palabras como autoritativas para nuestra vida y escribiríamos lo que Él nos dice en la tabla de nuestro corazón.
Como dice Proverbios, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Recordamos que en el ministerio terrenal Jesús reprendió duramente a los hipócritas. Muchos de ellos no tenían salvación. Les importaba mucho lo que pensaba la gente de ellos. De algún modo ellos pensaban que eran valorados de acuerdo a cómo se veían. Incluso hasta pensaban que eran valorados por Dios por cómo se veían exteriormente, no por lo que había en su mente o lo que había en su corazón. Se medían a sí mismos comparados con los demás. ¿Verdad? Este es un publicano. Es pecador, es adúltero. Pero no veían su corazón, sus pensamientos. Por eso, tales personas no oyen la palabra de Dios con humildad, porque no están dispuestos a recibir la voz de Dios. Están oyéndose a sí mismos, su propia predicación que dice cuán buenos son, que son mejores que otros. Desestiman lo que Dios les dice, porque están confiando en una justicia propia y no se consideran necesitados de un Salvador, de un mediador. Si este es su caso, que la misericordia del Señor le alcance. Ponga usted sus ojos en Cristo, que recibe al más vil pecador, pero mientras no se vea a sí mismo como un pecador necesitado, difícilmente halle la gracia. Tercer lugar, pensamientos dispersos es una falta de respeto y consideración. Cuando un amigo a quien amamos nos habla y nos da un consejo, ¿cómo debe ser nuestra manera de atender a ese consejo, de responder? Si estamos necesitados de un consejo y hablamos con alguien y esa persona nos quiere aconsejar, queremos demostrar con nuestro rostro, de manera externa, pero también pensando en lo que dice. ¿Qué pasaría si alguien nos está dando un consejo y nosotros empezamos a doblar una hoja, hacemos un avioncito y lo empezamos a tirar? Nuestra actitud debe ser la misma frente a aquel que nos está enseñando, instruyendo. Darle permiso a nuestros pensamientos para divagar mientras estamos en los deberes santos nos muestra una falta de dominio propio para adorarle. Le adoramos cuando voluntariamente y conscientemente nos disponemos a escucharle con atención, con humildad. Porque si no tenemos humildad no podemos ser instruidos, con disposición, con amor. Vean qué interesante es esta reflexión. Yo lo mencionaba antes al inicio del sermón. Criticamos a esas iglesias con cultos desordenados, ¿verdad? Que hacen danzas y que la gente se cae o que hablan en lenguas extrañas y no se entiende nada. Criticamos por ese culto desordenado, por esa falta de solemnidad, pero ¿qué pasa en nuestras mentes? Quizás haya orden en nuestro culto externo, pero en nuestras mentes hay un desorden de nivel pentecostal. Quizás no faltamos el respeto a Dios en la adoración pública visible, pero el Dios que todo lo ve y ve nuestras mentes, ve cómo nuestros pensamientos van de un lado para otro en cosas vanas y no absorbe la savia espiritual que necesita nuestra alma. Aún en el tiempo de culto, hermanos, debemos poner este versículo en práctica. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque es en gran manera contradictorio que nuestros pensamientos se vayan hacia algo que no es como allí está descrito cuando decimos estamos adorando a Dios. En cuarto lugar, los pensamientos dispersos y vanos es quebrantar la ley de Dios.
Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, dice Eclesiastés 10:1. Cuando una cuerda de violín está desafinada, arruina la música. Los pensamientos distractores desafinan la mente y hará que su esfuerzo en la adoración suene desafinado, áspero y desagradable. Embarra de pecado nuestras buenas acciones. Porque ¿qué más sagrado que adorar a Dios o que servir a Dios? ¿Qué puede ser peor que el hecho de que la oración y el oír de la palabra se convierta en pecado? ¿Es esto algo sumamente contradictorio? ¿No sería triste si la comida que nos dan aumenta nuestra enfermedad? ¿Cuánto más cuando oímos la palabra, que es el alimento del alma? Nuestra actitud hace que eso se convierta en pecado. Dice Jeremías 6:20, ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Son cosas buenas. Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. En quinto lugar, dejar los pensamientos vanos en nuestra mente y no combatir contra ellos es una ofensa a Dios. Si el rey estuviera hablando con sus súbditos y ese no prestara atención, sino que estuviera jugando con una pluma, ¿no se sentiría el rey provocado? De la misma manera, cuando estamos ante la presencia de Dios y Él nos habla por su palabra y no le prestamos atención, esos pensamientos ofenden a Dios, pueden manifestar codicia en nuestro corazón. Si estamos pensando en nuestras necesidades, en lo que quiero tener, en lo que me falta materialmente, en lo que el otro tiene y yo no puedo tener, en lo que deseo. Esos son codicias, hermano. Aún en la adoración puede aparecer codicia. ¿No ofenderá a Dios que tropecemos con pensamientos de codicia? Vea lo que dice Ezequiel 33:31, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Pecamos cuando hay codicia en nuestro corazón, que llena nuestros pensamientos, y no nos disponemos a oír la voz de Dios. Y Él ha pronunciado una maldición sobre aquellos que engañan. Hermanos, es una especie de engaño. Exteriormente estamos sentados, nuestra cara pareciera en atención, pero nuestro pensamiento está pensando en todo lo que no tiene, quiere, ¿verdad? Vean lo que dice Malaquías 1:14. Maldito el que engaña, el que teniendo muchos machos en el rebaño, promete y sacrifica a Dios lo dañado. Vean qué interesante. Tenía un montón de ovejitas bonitas para el sacrificio, pero cuando llegaba la hora de la adoración iba y buscaba la defectuosa. Tenía que llevarla y seguro que hacía toda la actuación de que era lo mejor que tenía. Era un engaño. Y Dios dice sobre ellos, hay una maldición. Nosotros podemos participar de ese engaño. Cuando venimos aquí bien vestiditos, parece que estamos prestando atención, pero nuestra mente no está adorando a Dios. Maldito el que engaña, dice la Escritura. Dios nos libre de algo así. Recordamos lo que escuchábamos en la mañana. El Señor fue al madero y murió en la cruz y nuestra maldición fue sobre Él. Maldito es el que es colgado en un madero. ¿Por qué Él fue a la cruz? Porque usted y yo necesitábamos un Salvador. Pero Él recibió la maldición para que nosotros seamos perdonados. Pero no vamos a pensar en el sacrificio de Cristo y entonces justificarnos y decir, de por sí soy salvo por gracia. Quiero honrar a Dios, quiero adorarle. Usted no quiere engañar a Dios externamente, ¿verdad? Pero debe ser sincero si se engaña a sí mismo o engaña a Dios internamente.
¿Recuerdan lo que pasó en la iglesia primitiva cuando Ananías y Zafira tuvieron una especie de engaño allí, un pacto secreto de lo que iban a ofrendar? Externamente ellos eran muy piadosos, ofrendaron la heredad, pero Dios sabía que lo estaban engañando. A Dios no se le puede engañar jamás. Usted puede venir aquí a la iglesia y parecer muy piadoso, pero si usted no adoró a Dios, si su mente no estuvo aquí, si no pensó de qué debe arrepentirse, si no pensó cómo su vida debe cambiar, si no suplicó a Dios por su Santo Espíritu que le haga una persona diferente por medio del medio de gracia de la palabra, entonces usted le está engañando. Y muchos tristemente se engañan para su propia condenación, porque piensan que no son tan malos o que hacen buenas obras. Y que Dios sí, Dios lo va a recibir porque Dios quiere a todos, porque Dios no castiga a nadie. Se engañan con sus pensamientos. A pesar de que la palabra expuesta les lleva a la verdad, le dice, es real, hay un juicio, hay un infierno, necesita un Salvador, es solamente Cristo. Debe arrepentirse, debe creer en Él, debe cambiar su vida. No se engañe. Sabemos que venir aquí es como traer nuestra ofrenda al altar. En la antigüedad llevaban su ofrenda, que eran en especias, ¿verdad? Ahora usted puede decir, bueno, pero yo ofrenda de dinero. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en el nuevo pacto nuestra ofrenda a Dios no es solo lo que ponemos en el arca, no es material, es todo. Especialmente, como lo dice Romanos 12:1, es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Podemos caer en engaño y si lo hacemos, desagradamos a Dios. En sexto lugar, los pensamientos vanos endurecen el corazón. Si no son tratados a tiempo y de la forma correcta, van en una dirección de llevarle a mayor endurecimiento. La piedra en el corazón es peor que la piedra en los riñones. Alguien dijo que una piedra en los riñones es el dolor más grande que un hombre puede tener. Las mujeres tienen el parto, ¿verdad? ¿Quién tuvo piedra aquí en los riñones? Fernando, creo que fue. Bueno, después le preguntan a él cómo duele. Pero pensemos esto, la piedra en el corazón es peor. Los pensamientos distraídos en el culto no van a beneficiar al corazón, lo van a endurecer. Quitan el santo temor, hace que la conciencia de uno sea menos tierna, obstaculiza la eficacia de la palabra de Dios. Vean lo que dice el autor de los Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hechos tardos para oír. Porque ya debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Vea, voy a decir algo aquí, nadie se ofende. Pero cuando pasa mucho tiempo que alguien está en una iglesia y no hay cambios, pregúntese si realmente usted ha recibido la salvación. Si realmente tiene el perdón de sus pecados. ¿O será que está siendo negligente y viene y pone cara de que presta atención, pero no oye nada o no escucha nada? ¿O qué pasa? ¿Cuál es el obstáculo? Es de pensar que las personas que van a ser presentadas frente al Evangelio y van a entenderlo intelectualmente, luego tienen que dar voluntariamente un paso de fe. Y su vida transformada y deben cambiar en su manera de actuar, en su manera de acercarse a la iglesia, en su manera de adorar a Dios, con gozo en su corazón, de encontrarse con sus hermanos, queriendo disfrutar este día, diciendo, Señor, ¿cómo me vas a hablar? ¿Qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo ser un mejor hijo tuyo, un mejor siervo tuyo? Cuando las personas pasan mucho tiempo y no se ve avance, deben replantearse si realmente están en la fe. Un cristiano con el corazón endurecido, o bien llega el momento donde se aparta y se demuestra que no era un verdadero cristiano,
¿O es que quizás está en inmadurez y necesita ser exhortado o quebrantado por Dios para que pueda apropiarse de la gracia? En séptimo y último lugar, los pensamientos vanos y distractores nos roban el consuelo del servicio. Un cristiano con frecuencia se encontrará con Dios en el santuario. Eso es lo que debería ser nuestra expectativa. He encontrado al que ama mi alma, dice el Cantar de los Cantares. Nuestros ojos deberían ser iluminados por la revelación de Dios, como cuando Jonatán probó la miel en la punta de la lanza. Porque tenemos alimento espiritual después de una semana en la cual pasamos en un sentido hambre. Porque el cristiano debe tener hambre de la palabra del Señor y aunque se alimenta día con día, también tiene esa hambre de la presencia de Dios y la adoración corporativa. ¿Nos hablará Dios cuando nuestras mentes están divagando? Debemos ahuyentar las aves del sacrificio, como hizo Abraham cuando quería presentar el sacrificio, pero venían los pájaros, las aves, y él las ahuyentaba. Ahuyentemos esos pensamientos vanos que no nos permiten adorar. Cuando estemos en esos viajes mentales, ya sea que porque estamos en otro mundo, porque estamos quizás enfocándonos en lo que no debemos, en críticas, en cosas vanas, pensemos, eso nos impide adorar. Para finalizar, ¿cómo podemos ser librados de estos pensamientos errantes? En primer lugar, orar y velar. Esto lo mencionamos antes. Debemos prepararnos para este día, porque no sería extraño que si lo que acabamos de meditar es para usted una lucha, es que no ha tenido la diligencia de prepararse en oración y con la palabra para este día. En segundo lugar, recordemos la omnisciencia de Dios. Los ojos de Dios están viendo todo. Él aún ve nuestros pensamientos. Y si estamos luchando, que el Señor, que es testigo de todo, sea testigo de su esfuerzo por querer concentrarse, querer recibir enseñanza, alimento, nutrirse. En tercer lugar, trabajemos por un corazón santo. Si el corazón es espiritual, la mente es reflexiva. En cuarto lugar, tengamos amor por la palabra. No es difícil pensar en aquello por lo cual tenemos afecto. Pensemos, es la palabra de Dios proclamada, la palabra de vida, la entrada al conocimiento divino, el antídoto contra el pecado, el motor que despierta nuestros afectos santos, el verdadero maná que nos alimenta, el estanque de Betesda que nos sana, la espada que nos hiere y nos cura, la medicina divina que anima al espíritu afligido. Si usted aprende a amar la palabra, no va a estar distraído para escucharla. Aquello en lo cual el corazón haya deleite, domina la atención de los pensamientos. Vea, si a usted le gusta algo mucho, un deporte o algo, su mente va a estar en ese deporte. Si a usted le gustan los carros, su mente va a estar en ese carro. Si a la mujer le gusta la decoración, puede estar concentradísima en Pinterest, en todo. Si su corazón está en la palabra, su oído va a estar en la palabra. Piense en el Evangelio, medite en el sacrificio de Cristo, considere a Jesús muriendo en la cruz del Calvario, allí por usted. Piense esto. Si usted hace un sacrificio grande, un esfuerzo grande por alguien, que luego no le oye, no le presta atención. Piensa en Cristo muriendo en la cruz del Calvario por usted y que Él hoy está presente. ¿Cuán grande debería ser nuestra atención? ¿Cuán abiertos deberían estar nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales para ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo? Y si usted que está aquí y nos oye, no tiene la confianza de que Cristo sea su Salvador, entonces considere que Dios, por la locura de la predicación, le llama al arrepentimiento y a la fe. Si usted se humilla y pone su fe en Jesucristo, Él le perdonará
de todos sus pecados. Si usted es salvo, Dios quiere santificarle, quiere hacerle crecer y quiere que le adore en espíritu y en verdad. Para eso hemos sido llamados. Oremos. Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve. Confesamos que hemos pecado muchas veces, nuestros pensamientos divagantes, en el sagrado tiempo de la predicación de tu santa palabra. Oh Señor, perdónanos. Santifícanos, Señor, por tu palabra. Que nuestra vida no sea igual cada vez que tu palabra es predicada. Que por el socorro y la ayuda de tu Santo Espíritu podamos hacer los cambios que sean necesarios en nuestra vida para que este tiempo de adoración sea real en nuestra mente, en nuestro corazón. No solamente externamente estar aquí, sino también en lo profundo de nuestro ser. Que broten, Señor, alabanza y gratitud. Que Cristo sea exaltado en nuestros pensamientos. Que podamos meditar en tu palabra que da vida, que santifica, que transforma. Gracias te damos por ella, Señor. Ayúdanos a cambiar todo lo que tenemos que cambiar. Ayúdanos a valorar tu palabra y la bendición que nos das de estar juntos y exponernos a ella. Ayuda, Señor, a los pecadores que aún cargan en sus espaldas los pecados, a que puedan poner la fe en Cristo y dejar allí toda esa carga, Señor, confiando en que Él fue al madero, cargó los pecados de su pueblo y sufrió la maldición para que nosotros tengamos bendición. Que seas tú glorificado en este día. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.